¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una ponencia el día de hoy. De hecho, hoy día tenemos otra vez un conversatorio y es uno de los conversatorios que más nos han estado pidiendo, así que quiero empezar como siempre dándoles la bienvenida, agradeciéndoles de corazón por conectarse. Veo que ya cada vez estamos más personas conectadas a este tipo de conversatorios. Nada, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por seguirnos cada una, en cada una de las charlas, en cada uno de los talleres, las ponencias, cualquier actividad que hacemos aquí en Edmecon. Gracias por sumarse. De hecho, siempre menciono que somos una comunidad y como comunidad es importante poder interactuar para así nosotros también seguir apostando por brindarles ese tipo de espacios, ese tipo de actividades y además a ustedes poder ayudarlos con los distintos temas que estén dentro de nuestras opciones y son de su interés. El día de hoy estamos con un conversatorio, como pueden ver en pantalla, que es preguntas y respuestas de neurología, especialidad médica que muchos de ustedes nos piden de forma continua, y el día de hoy tenemos este espacio con la doctora, que ya en breves la voy a presentar, que muchos de ustedes la conocen, donde nos va a dar toda la información que ustedes necesiten. Esta vez es netamente interacción entre ustedes y la doctora. Así que yo les recomiendo estar, primero ser ordenados, poder, si por ahí quieren participar en tiempo real con la doctora, levantar la mano para poder darles pase, pero la idea es que aquí todos nos quedemos sin ninguna duda, que todos apostemos por preguntarle y aprovechar el espacio y el tiempo que la doctora nos está brindando el día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Quiero recordarles, y un paréntesis pequeño, porque no les va a tomar ni un minuto, ir a su Facebook. En su Facebook ustedes nos pueden encontrar como Edme con Educación Médica Continua. Ahí van a ver que estamos en vivo, de hecho ahorita, y con un solo clic pueden compartir la charla para que más personas, para que sus amigos, familiares, compañeros puedan enterarse y puedan ver la ponencia del día de hoy. Y si por ahí alguna de estas personas tiene alguna duda, puede también escribirla a través de nuestro Facebook y nosotros estaremos ayudándolos por esta plataforma sin ningún problema. Ahora sí, perdón, paso a presentar a la doctora que está detrás de la ponencia el día de hoy. Es una doctora bastante querida que muchos de ustedes siempre dicen, por favor, charla con la doctora Connie, con la doctora Connie. Pues el día de hoy la tenemos presente. La doctora Connie Mejía nos acompaña el día de hoy. De hecho, como digo, ustedes ya la conocen, pero aún así voy a presentarla y voy a decir algunos datitos que nosotros tenemos sobre ella. Ella tiene más de 5 años de experiencia como neuróloga. Ella estudió su posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella actualmente trabaja en el Hospital Carrión, en la Clínica Delgado Auna y además, por supuesto, aquí en Edmecon, donde muchos de ustedes, de hecho, son pacientes de la doctora Connie. Entonces, muy agradecidos, doctora, de poder tenerla el día de hoy, de que nos haya podido brindar un espacio en su agenda para poder interactuar con la comunidad, que de hecho la quiere mucho, la estima bastante, y el día de hoy están ansiosos de poder interactuar y hacerle un montón de preguntas que ya nos han venido más o menos por ahí indicando en los grupos de WhatsApp que desean hacerle a usted. Ahora sí, no les quito más tiempo porque sé que están ya empezando con las preguntas. Y bueno, doctora, muchísimas gracias, bienvenida. Y a todos, por favor, pedirles que mantengamos el orden, levantemos la mano para yo poder ir dándoles pase para que puedan interactuar con la doctora, o pueden sin ningún problema dejar sus consultas ya aquí en el chat. Yo las iré leyendo una a una para que la doctora pueda poder ayudarlos y ninguno se quede sin ninguna duda. Muchísimas gracias y ahora sí, bienvenidos. Gracias, Ariana, por la presentación. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Agradezco inicialmente a Edmecon por la invitación para estar con ustedes, por darnos este espacio y por supuesto a ustedes también por haberse dado el tiempo para conversar un momento. Como ya nos presentó Ariana, el motivo o la reunión de hoy, y tal como se anuncia también en el flyer, pues es que ustedes tengan la oportunidad a lo mejor de hacer algunas preguntas sobre distintos temas de neurología y yo estoy aquí para poder resolver las dudas y si es que hay alguna pregunta pues que no las puedo resolver, podemos tenerla para algún otro conversatorio
y podemos de esa manera ayudarles a ustedes, principalmente dentro de las especialidades, dentro de las áreas de neurología que manejo, pues son las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas enfermedad de Alzheimer, Parkinson, pero también se maneja como neurología general, pues otros temas. Entonces, sus preguntas son bienvenidas. Yo veo aquí que ya hay algunas preguntas, creo que en el chat. A Sí, ver, sí, ya tenemos una pregunta. sí, es de Joana, doctora. Joana empezó con la ronda de preguntas. Ella nos dice, buenas noches, soy de Sana Salud. Por favor, ¿cuáles son los cuidados neurológicos para un adulto mayor? Gracias, Joana, por la pregunta de Sana Salud. Bienvenidos también. Gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad los cuidados neurológicos para un adulto mayor, pues depende si estamos hablando, yo voy a responder, me imagino que estamos hablando de un adulto mayor posiblemente sano, con envejecimiento natural, acorde a su edad. Hay que, en primer lugar, tener en cuenta dos cosas. Lo que nosotros queremos cuidar es el cerebro para que se mantenga lo más funcional posible, para mantener a lo largo que pasan los años la independencia en las personas adultas mayores. Entonces hay dos actividades que se recomienda de manera general. Una es la actividad física. Se ha indicado, y esto ya está comprobado, que el realizar actividad física cardiovascular, eso es mover los pies, esas actividades que aumenten la frecuencia cardíaca, que es distinta al trajín que se hace por las actividades del día a día, sino actividad física cardiovascular, 150 minutos a la semana. Se puede a lo mejor dosificar 30 minutos interdiario, principalmente en horas de la mañana, con luz natural, genera que aumente nuestra buena calidad de vida. El ejercicio cardiovascular en las dosis adecuadas, en media hora dejando un día cada mañana, ya ha demostrado que hace que las neuronas, las células del sistema nervioso central, las que están envejeciendo, sean reemplazadas por unas nuevas, las que tienen a lo mejor daño de algún accidente de tránsito, de algún infarto cerebral, de enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, de enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, de otras enfermedades como epilepsia, que sean reemplazadas por unas neuronas nuevas, por células nuevas. Para eso, una de las cosas que ya está demostrado y con evidencia científica es la actividad cardiovascular. Entonces, uno de los cuidados que hay que tener en un adulto mayor es que no esté sedentario, evitar que esté largas horas frente al televisor, largas horas en una sillita mirando a la gente pasar, que esté largas horas en el balcón. Tiene que mover, tiene que hacer actividad física, tiene que mover los pies. Mover los pies mueve neuronas, decía uno de mis maestros. La otra actividad que se tiene que hacer es la actividad mental, el escribir, el pintar, el hacer cosas nuevas, el aprender cosas nuevas cada día, el hacer pupiletras, juegos de memoria. Todas estas actividades son actividades que todos las deberíamos instaurar y los adultos mayores deberían tener como parte de su día a día estas actividades, el que puedan colaborar en casa también. Ahora, si estamos hablando de un adulto mayor a lo mejor postrado, pues siempre evitar el que esté en una sola posición. De forma general, para un adulto mayor sano, un adulto mayor que tiene las enfermedades, pues posiblemente diabetes, hipertensión, se debería obligatoriamente instaurar estas dos actividades, actividad física y actividad mental. A veces la actividad física no es fácil instaurarla en un adulto mayor que a lo mejor es dependiente porque utiliza bastón, porque tiene silla de ruedas, porque se fracturó la cadera por una caída. Entonces, para esas actividades, nosotros podemos hacer una valoración con medicina física y rehabilitación para la valoración de una persona adulta mayor, para que nos pueda indicar qué tipo de actividades puede hacer con el fin de que se mantenga independiente, de que se mantenga funcional, de evitar a lo mejor esto que se conoce como sarcopenia, ¿no? A medida que pasan los años, ya los músculos, la tonicidad va disminuyendo, se van atrofiando los músculos y eso se puede recuperar con actividad física, para agregarle ya a la actividad física cardiovascular que les estoy comentando. ¿Alguna otra pregunta más aquí en el chat? Sí, doctora, muchísimas gracias por la respuesta a Joana. Ahora aquí hay una pregunta de Ana María y luego pasamos con las personas que están levantando la mano. Ana María dice, buenas noches, doctora Connie. ¿En qué medida cuando una persona tiene Parkinson en casa, toda la familia tiene Parkinson? Es su Ana pregunta. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharla. Saludos para Ray.
Bueno, en realidad, cuando hablamos, y esta es importante, incluso desde la forma que se hace la pregunta, cuando hablamos de Parkinson, tratamos de evitar este término pacientes con Parkinson, sino personas con Parkinson o personas con cualquier otra enfermedad. Pues dentro de en qué medida en casa toda la familia tiene, hay dos, si lo quieres ampliar, Ana María, tu pregunta, pero si no, te voy respondiendo como yo te la he entendido. Si es que hay, la pregunta iba dirigida a la carga genética, es decir, a que si una persona tiene Parkinson en la familia, a lo mejor el hijo, el nieto, el bisnieto va a tener esta enfermedad. Pues si es un Parkinson que inició en estadio tardío, muchas veces es una enfermedad de Parkinson esporádica. Sin embargo, cuando el Parkinson inicia en estadio en edades más tempranas, normalmente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad asociada a la edad después de los 65 años, cuando es mucho antes, es una enfermedad de Parkinson que inició de forma más temprana, puede de alguna u otra manera estar la parte genética también comprometida, pero no necesariamente es así. De manera general, siempre se comenta que cuando hay una persona en casa con Parkinson, el familiar de primer grado tiene 3 veces más el riesgo de tener esta enfermedad, de en algún momento tener estos síntomas. Sin embargo, se puede prevenir, y la manera que se puede prevenir o la manera que se puede hacer que esto se aleje más es teniendo un estilo de vida saludable, haciendo actividad física, manteniendo una dieta saludable también. Ese es, si es que hablamos desde el punto de vista a lo mejor de genética, pero también cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esta enfermedad, si bien es cierto, va una pareja, va a lo mejor esposo-esposa o va el paciente o la paciente con el hijo, con la hija, yo siempre les digo, cuando hacemos diagnóstico de estas enfermedades que son neurodegenerativas, no hacemos el diagnóstico solamente a la persona con la enfermedad o al paciente, si ustedes me entienden mejor de esa manera, sino se hace el diagnóstico a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que se tiene que comprometer en el apoyo para estas personas. Mucho más si a lo mejor la enfermedad de Parkinson se asocia a un problema de memoria. Recordemos que también hay demencia por enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se hace el diagnóstico a la familia? Porque cuando la persona es dependiente, ¿quién tiene que apoyarle en los cuidados de terapia? ¿Quién tiene que apoyar para que haga actividad física? ¿Quién tiene que apoyar para llevarla a la consulta? Va a ser las personas que viven juntos con ellos, los familiares. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Ariana, por favor. Esta vez le vamos a dar pase a las personas que han levantado la mano. De hecho, Tomás Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora Connie. Hola, señor Tomás, ¿cómo está? Creo que levantó la mano, pero está en mute. De pronto dejó alguna pregunta escrita por aquí, Ariana. A ver, vamos a ver las consultas que tenemos aquí. De hecho, hay varias consultas. El señor Tomás no ha dejado una pregunta escrita. De repente vamos a ver cuando pueda activar su audio. Mientras tanto, vamos a responder las otras preguntas. De hecho, José Rodríguez Mestanza ha levantado la mano también. ¿Qué tal, José Rodríguez? Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora. Bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, doctora Connie? ¿Qué tal? ¿Cómo está, José? Buenas noches. Bien, un gusto saludarla. Mire, lo que pasa es que la pregunta era por el tema de mi tía. Tengo una tía que tiene 45 años de edad y bueno, nunca le habían detectado ansiedad ni nada de eso, pero ella me indica que siente un nudo en la garganta, dolores de cabeza, temblores en el cuerpo. Y de hecho lo más preocupante es que al momento que ella come los alimentos, se demora mucho en masticar y al momento que pasa los alimentos, como que ella siente que las partículas se le quedan en la garganta. No sé si falta de coordinación entre los músculos, la verdad
no sé, y entonces eso como que le produce a veces asfixia, algo así, ¿no? Y como que tiene miedo a eso, ¿no? Y bueno, bajada de peso considerablemente, ¿no? Y Oh, ya. creo que Y el magnesio juega un papel importante ahí. Entonces no ya. sé si darle suplemento de magnesio. Ya, gracias por la pregunta. En realidad, y qué bueno que menciona el tema del magnesio, pero con los síntomas que usted me manifiesta de su familiar, tendríamos que examinarla, tendríamos que ver cómo está el reflejo nauseoso, hacer un examen neurológico completo para ver si solamente, si es un tema efectivamente, a lo mejor de ansiedad, como se dice, pero no lo creo. Igual hay que chequear el resto de los reflejos, cómo están, hay que ver si es que no hay como cuál es la forma de caminar, hay que hacer un examen minucioso en ella, hay que hacer ampliar más datos que se van a necesitar y ver qué exámenes auxiliares se van a necesitar antes de nosotros ir a automedicarnos o de decir esto es por deficiencia de magnesio. ¿Por qué? Porque la deficiencia de magnesio efectivamente puede causar muchas cosas como se describen, incluso en la televisión salen tome ciertas sustancias que contiene magnesio, porque si tiene calambre, si tiene cansancio, si tiene insomnio, es una panacea, se describe como eso. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero para nosotros decir que el tratamiento de una u otra enfermedad, en este caso usted me dice, mi tía se ahoga para pasar los alimentos, mi familiar se ahoga para pasar los alimentos, antes de darle la suplementación con magnesio o con otras vitaminas, hay que hacerle el examen físico, hay que hacer unos exámenes en sangre, en todo caso, para corroborar si es que esto es por déficit de magnesio, pero yo no creo con esos síntomas. Antes de nosotros hacernos suplemento con cualquiera de estas sustancias, entre vitaminas, magnesio, etcétera, es bueno hacernos el dosaje en la sangre para ver si es que hay deficiencia de magnesio. Y si es que hay, pues recién empezamos a tomar el magnesio y no solamente eso, o a aplicarnos las vitaminas las ampollas en vitaminas, qué sé yo, y no solamente eso, sino también hay que averiguar cuál es la causa, por qué está disminuido el magnesio en una persona que se alimenta de forma completa, que no debería ser, qué está pasando, porque si es que nosotros empezamos a tomar magnesio y nuestro magnesio está a niveles normales, inicialmente puede tolerar el cuerpo, pero luego el exceso de magnesio que ya no se puede eliminar se llama hipermagnesemia y eso también genera efectos adversos, también genera daño. Entonces, los extremos son dañinos. Entonces, antes de hacer la suplementación con esto, yo sí le recomiendo que tenga que pasar para un examen neurológico completo, porque encima, recuerdo que me dijo que está asociado a pérdida de peso. Hay que descartar muchas cosas en ella antes de pensar en que sea solamente déficit de magnesio y antes de pensar que sea solamente un cuadro emocional, antes de pensar que sea solamente depresión. Para nosotros decir que es depresión o ansiedad, tenemos que primero descartar la parte orgánica. ¿Ok? Siguiente pregunta. Sí, ahora vamos a pasar con una pregunta del chat, ya que hay varios aquí. Viene de Marlene Salas, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por comentar. Ella dice, por favor, quisiera saber la diferencia entre Parkinson y Parkinsonismo y si el tratamiento es el mismo. Gracias, Marlene, por la pregunta. En realidad, cuando hablamos de parkinsonismo, tienen como componentes, el síndrome parkinsoniano tiene como componentes tres síntomas cardinales. Uno, bradicinesia, que es la lentitud. El otro es el temblor y el otro es la rigidez, el otro síntoma de estos tres. De estos tres puede faltar ya sea el temblor o la rigidez, pero no la bradicinesia o lentitud. Entonces, ya sea lentitud con temblor o lentitud con rigidez, se llama síndrome parkinsoniano. Este síndrome parkinsoniano, cuando van a la consulta y encontramos estos síntomas, los neurólogos tenemos que descartar la principal causa de este síndrome, que puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad de Parkinson típica, la cual se sabe que hoy en día, pues,
Ya está demostrado que no solamente es deficiencia de dopamina, sino también otras sustancias químicas, están disminuida la serotonina, la noradrenalina, etcétera. Y es más, hay muchas teorías en donde incluso se habla de que el inicio de esta enfermedad está a nivel del tracto gastrointestinal, que ese es otro tema. Pero yendo a su pregunta, entonces tenemos el síndrome parkinsoniano, una de las causas de la enfermedad de Parkinson. Como se plantea entre la deficiencia dopamina, entonces se le indica sustancias químicas que tienen dopamina, como levodopa-carbidopa, levodopa-benseracida, o agonistas, es decir, moléculas que pueden ayudar a la cantidad, a que aumente la cantidad también de dopamina, como pramipexol, ropirinol, etcétera. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros vemos que esta persona, el examen físico, notamos otras cosas, o notamos que a lo mejor no está respondiendo bien a esta dopamina que le estamos dando? Entonces, posiblemente lo que tenemos no es una enfermedad de Parkinson típico, sino un parkinsonismo secundario, un parkinsonismo atípico, que puede ser por múltiples razones. Puede ser por una enfermedad neurodegenerativa que es similar al Parkinson, sin ser Parkinson, como por ejemplo atrofia múltiple sistémica, parálisis supranuclear progresiva, o puede ser secundario que tuvo múltiples infartitos en el cerebro y se llama parkinsonismo vascular, o puede ser secundario al efecto adverso también de algunos fármacos. Entonces, para que resumir un poco, el parkinsonismo es debido a otras cosas, es distinta a la enfermedad de Parkinson típica. La enfermedad de Parkinson típica se sabe lo que pasa, se sabe que hay deficiencia de ciertas cosas. En el parkinsonismo no. En el parkinsonismo no necesariamente hay deficiencia de dopamina, las causas pueden ser otras, y es por eso, por esta razón, de que el medicamento como levodopa-carbidopa, levodopa-benseracida, los medicamentos típicos para la enfermedad de Parkinson, no necesariamente son de ayuda. Entonces el tratamiento es distinto. Es más, cuando estamos ante un parkinsonismo, tenemos que pedir otros exámenes, tipo resonancia de cerebro, tenemos que pedir muchos exámenes más que en la enfermedad de Parkinson no son necesarios pedir. Para diagnosticar Parkinson no es necesario pedir una resonancia de cerebro, pero cuando sabemos que no, cuando vemos de que no responde, que no es Parkinson, es otra cosa, ahí sí pedimos, posiblemente para descartar parkinsonismo, ¿ok? Entonces son dos cosas distintas. Siguiente pregunta. Claro, doctora, muchas gracias. Rosam nos dice, buenas noches, un paciente de 43 años con diagnóstico enfermedad cerebrovascular isquémico y daños en los nervios centrales con dolor extremo, le suceden algunas neblinas mentales. ¿Por qué sucede, doctora? Gracias por la pregunta. Cuando hay enfermedad cerebrovascular, hay muerte de neuronas de ciertas áreas del cerebro, dependiendo el área. A lo mejor se infartó el frontal, el temporal, en la parte del cerebelo, en el occipital, en distintas áreas del cerebro. Cada infarto cerebral mata neuronas. Si nosotros tenemos una tomografía o una resonancia de una persona que ha tenido un infarto cerebral, va a haber ciertas áreas oscuras, negras ahí, que significa neuronas muertas y por ende efectos secuelares. Uno de los efectos, aparte de la deficiencia para caminar, del déficit motor, pues muchas veces cuando son varios infartos, o a veces suficiente con uno solo en una zona estratégica, como por ejemplo el tálamo, en una zona estratégica como en el temporal, parieto temporal, genera problemas de memoria, lo que ustedes me dicen, las lagunas mentales. Estos problemas de memoria al inicio se llama deterioro cognitivo, es decir, algo que va a tener lagunas mentales, a tener problemas de memoria, pero que no hace o no genera que sea dependiente de alguien para hacer sus cosas. Es decir, se olvida, pero sí es capaz de ir al banco, si es capaz de salir de compras, es capaz de preparar un almuerzo, de hacer su vida de manera independiente. Pero ¿qué pasa cuando ya estos problemas de memoria empiezan a ser mayores y ya genera que para hacer actividades de la vida diaria necesite ayuda de alguien? Ya no puede ir solo al banco porque no sabe cómo usar la tarjeta, no se acuerda la clave, o no puede ir a preparar el almuerzo o la cena porque se olvida la cocina encendida, o porque se olvidó de preparar algunas cosas, puso sal doble vez o no puso sal, o a lo mejor si se va de compras, de las 10 compras que tenía que comprar, solamente trajo 8 y ninguna de esas eran las que se necesitaba. Entonces ya es dependiente por el problema de la memoria, ya se llamaría demencia. Igual la causa aquí no sería Alzheimer, por ejemplo, sino demencia vascular,
¿Por qué? Porque el daño es en las neuronas debido a la enfermedad cerebrovascular isquémica, a los infartos cerebrales. Si hay una persona que tiene estos problemas, le ha dado infarto y tiene estos problemas de memoria, tenemos que actuar a tiempo, ahora, es decir, empezar a hacer la rehabilitación de la memoria. Así como hay rehabilitación física, hay rehabilitación de la memoria. A eso lo hace un neuropsicólogo que está formado en esto, previa evaluación, y trabajan en la atención, en la concentración, en las praxias, en varias funciones superiores que tenemos todos nosotros para ser independientes. Y la idea es que si está con olvidos leves, se mantenga ahí o que haga una reversión. Si nosotros no hacemos nada al respecto, estos olvidos leves, a medida que pasa el tiempo, pues puede avanzar a lo que no nos gusta, que es la famosa demencia. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto si tiene algún familiar así. Siguiente pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos con una pregunta más del chat y luego pasamos con las personas que están levantando la mano. Ana Isabel López nos dice, buenas noches, consulta, ¿es normal que al día siguiente que un niño convulsiona le sangre la nariz? Gracias por la pregunta. Yo no veo niños, de hecho soy neuróloga de adultos, no soy neuropediatra, pero de forma general no debería, cuando una persona hace convulsiones, no debería al día siguiente tener sangrado de nariz. Si es que esto es repetitivo, yo sí le aconsejo de todas maneras pasar por el otorrino pediatra, ya, para que puedan examinar y verlo, y si no, igual con neurología pediátrica, pero normalmente cuando una persona tiene convulsiones, al día siguiente ya no debería haber ningún efecto, salvo el efecto que se deja en el momento posital, ¿no? También viendo la frecuencia de las convulsiones, viendo cuál es el umbral de convulsiones que suele tener. Entonces, no es normal. Siguiente pregunta, Ariana. ¿Qué tal, Susan Mejía? Bienvenida, muchísimas gracias por levantar la mano. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora. Buenas tardes, doctora. Yo tengo dos preguntas, dos situaciones. A mí me diagnosticaron una encefalomalacia hace un año y pues hace 6 años me diagnosticaron epilepsia por un trauma cráneoencefálico y un hematoma que sufrí. Ahora quisiera saber qué consecuencias tiene la encefalomalacia a largo plazo en mi edad adulta. Yo tengo 40 años. Ahora la siguiente cosa. Hace una semana tuve una crisis convulsiva, me hospitalizaron, supuestamente todo salió normal, o sea, la tomografía, el electroencefalograma salió en los límites normales por las convulsiones, pero el día lunes volví al hospital porque igual me empecé a sentir mal. Pero en este hospital a donde fui, lo que dijeron es que tenía una crisis nerviosa porque yo no es que tenga ausencia, sino que no hablo, no me puedo comunicar. Entonces no sé si esto tenga que ver con la encefalomalacia o con la epilepsia en sí. Muchas gracias. Gracias, Susan, por la pregunta. En realidad, no son dos cosas distintas los que usted tiene. Normalmente, cuando pasa algo en nuestro organismo, la mayoría de cosas se ocasiona por una sola enfermedad. Entonces, usted claramente me dice que tiene una encefalomalacia secuelar a un proceso, a un accidente, algún traumatismo que ha tenido, y esta encefalomalacia, la encefalomalacia viene a ser una cicatriz que queda en el cerebro por una caída, por un infarto cerebral, por un traumatismo, por un accidente de tránsito, por una hemorragia intracerebral, se queda una cicatriz en el cerebro. En el caso suyo, esa cicatriz es la encefalomalacia que tiene como secuela al traumatismo que tuvo. Esa cicatriz, depende en el área donde está ubicada, puede generar convulsiones, y esta convulsión que genera más la cicatriz, más la encefalomalacia en el cerebro, se llama epilepsia. Entonces es una sola cosa lo que tiene. Esa epilepsia es estructural, porque hay una estructura en su cerebro que está dañada. En este caso hay una cicatriz ahí que está generando que convulsione. Esta epilepsia, entonces, secundaria a esta encefalomalacia, se tendría que manejar
con medicamentos anticonvulsivos. Hay muchos medicamentos en el mercado, depende del tipo de convulsiones que usted tenga, pero si tiene una encefalomalacia en un lado del cerebro, yo presumo de que debe ser algunas crisis epilépticas de estas que son focales en un lado y se hacen bilaterales luego, posiblemente con pérdida de conciencia o de pronto sin pérdida de conciencia. Hay otras crisis en donde si es que se ubica en el área, en la zona fluente de nuestro cerebro, simplemente las convulsiones son con dificultad para emitir sonidos. No todas las convulsiones son así, los movimientos escandalosos que conocemos, no toda epilepsia es así. Hay diferentes tipos de crisis. Hay algunas crisis en donde simplemente la persona se desconecta, u otras en donde solamente un brazo o una pierna es la que se mueve o se adormece y no se puede controlar. Hay muchos tipos de crisis, pero en este caso, específicamente en el suyo, pues tiene que tomar el tratamiento antiepiléptico de manera regular, a la dosis adecuada para su peso, y si es que recientemente ha presentado una crisis, pese a que el electroencefalograma sea negativo, tampoco significa que no sea una convulsión. Ojo, de 100 personas con convulsión, muchas veces, con epilepsia, muchas veces, si a los 100 les hacemos electroencefalograma, el 25% va a salir normal. No significa que no haya epilepsia. Y viceversa también, de 100 personas sanas, nos hacen un electroencefalograma a 100 y también hay un porcentaje de 13%, otra literatura dice 25%, que va a salir el electroencefalograma anormal. Entonces, en el caso suyo, aparte de la epilepsia, también cada vez que convulsiona y esa cantidad, esa encefalomalacia, esa cicatriz que está indicándonos ahí cantidad de neuronas muertas, también puede comprometer a la memoria. Entonces, hay que cuidar que no convulsione y hay que volver a la primera pregunta donde nos dijo nos hicieron la primera pregunta: ¿cómo son los cuidados neurológicos, los cuidados para mantener un cerebro sano? Que en este caso sería actividad física, pasar por neuropsicología, mirar si es que hay compromiso de la memoria para hacer actividad mental, y si no, igual escribir, pintar, hacer cosas nuevas, pero no le puede faltar su tratamiento antiepiléptico, obligatoriamente a la dosis adecuada y de acuerdo a la crisis que usted presente. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. De hecho, aquí en el chat, Iris Chávez ha dejado una pregunta que dice: buenas noches, doctora Connie, ¿de qué forma afecta una pérdida de un ser querido a un adulto mayor con Alzheimer en estado moderado? Y de hecho, Iris ha levantado la mano. No sé si, Iris, quieres complementar tu consulta. Puedes activar tu audio y hablar con la doctora Connie. Bienvenida. Buenas noches, doctora Connie, ¿cómo está? Iris, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Sí, justamente le hacía la pregunta por lo que recién ha pasado con mi papi, y eso le está afectando a mi mamá, pero lo que quiero saber es cómo yo manejarlo. Por lo que yo sé, a ella yo ya le he dicho de que a ella nadie le va a obligar ahorita, porque ahorita está durmiendo conmigo, porque no quiere entrar a su cuarto todavía. Entonces, yo quiero saber si eso le va a afectar emocionalmente, ¿no? Porque ya he estado con la neuropsicóloga, ¿no? Pero quiero yo saber cómo manejarlo conforme van pasando los días, ¿no? Ya tenemos hoy día justamente 3 semanas de la pérdida de mi papi. Lo siento. Entonces, sí, y es muy reciente. Sí. Sí, Iris. Bueno, primero mis condolencias a ti y a tu familia por este momento tan triste que deben estar pasando. Gracias. En segundo lugar, cuando hay el fallecimiento de un ser querido, en este caso es el esposo, ¿no es cierto? O sea, ya. Entonces, no sé si ella ya sabía que él estaba enfermo, sabía que podía pasar esto. Si ya sabía. Sí, bueno, nosotros nos enteramos en febrero. Y yo hubo un momento en que yo a ella le dije, le fui diciendo poco a poco hasta que le dije la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, pero a nosotros el médico desde febrero nos dio un tiempo estimado de 3 a 6 meses. Entonces, bueno, nosotros hemos estado con él procurando, mi mamá, ¿no? Y con decirle que mi mamá, que antes le hacía renegar, le estuvo cantando, conversando, se echaba con él y todo lo demás, hasta un día
hasta el día anterior a que él falleciera, mi mamá le cantó la canción de ellos. Sí, de verdad, eso es triste y para ellos más todavía, por supuesto que les afecta, le va a afectar bastante en la parte emocional. A veces incluso cuando fallecen y ellos no están al tanto, se recomienda no decirles hasta no prepararles de manera adecuada, con ayuda de psicología, con ayuda, con el acompañamiento familiar, pero en este caso ya está, ella ha estado además viviendo estos días con él, ha estado, como tú me dices, cantando, ha estado en contacto con él. Entonces, aquí vamos a necesitar apoyarla de dos maneras. Uno, si es que no está con un medicamento para mejorar el ánimo, hay que indicarle, hay que iniciarle. Y segundo, pues el apoyo familiar de ustedes. Hay que tratar de, ahorita más que nunca, ella tiene que estar con ustedes, tiene que estar a todas horas ocupada, haciendo alguna actividad que a ella le guste, distrayéndola. ¿Para qué? Para tenerla con menos momentos en donde ella esté preguntándose y esté buscándolo a él. Entonces, ¿por qué? Porque como ellos también se olvidan, tú le explicas una vez, le das ese sentimiento o sea, ella va a sufrir cada vez que le explican que él falleció y que ya no está. Entonces, la idea es tratar de mantener esa mentecita ocupada y si es que a pesar de ello sigue así, yo creo que en estos días sí va a ser necesario que le iniciemos algún medicamento para mejorar el ánimo, ¿ya? Porque definitivamente sí le va a Sí, afectar. porque conversa Sí, con él y bueno, es que 54 años juntos es bastante, así es. bastante. Entonces, yo he procurado, por ejemplo, ayer me la llevé a Minca, ¿no? Fuimos a comprarle unas cosas a ella, hemos salido. Cuando pasó lo de mi papá, mi hermana llegó de Estados Unidos, estuvo una semana acá, le hemos sacado. La semana pasada justo, bueno, tuvo la cita con la neuropsicóloga, una virtual y dos presenciales. En la segunda presencial me la llevé a pasear también para que se distraiga, porque procuro que se distraiga o algo, ¿no? Pero lo que no quiere hacer es escribir, ni pintar, ni Y hacer... ahorita no va a querer, y ahorita no va a Sí, querer. sí, Entonces ahora es el momento en que a ella le demos todo el apoyo. Si no quiere escribir, no quiere hacer alguna de esas cosas, pero bueno, algunas otras cosas sí, que sacarla a pasear. Y yo sí te sugiero que va a ser necesario que le agreguemos este medicamento para mejorar sus niveles de serotonina ya. y darle el apoyo farmacológico. De todas maneras, Ujú. aparte de lo de psicología, que en psicología te van a ayudar no solamente a ti, bueno, de neuropsicología, sino también a ella, pero sí es necesario hacer este cambio, bueno, agregar el medicamento a lo que ya le venimos dando con un medicamento para mejorar la cantidad de serotonina, porque si no, esa depresión y esos cambios de ánimo van a hacer que la enfermedad avance más rápido, ¿ya? Entonces, Sí, no porque sé qué hay día me toca verle en momentos la en que se pone... consulta, creo que el Sí, el 21 o 27 24 me tenemos dijiste, consulta. ya, ahí te llamo adelantito para poder agregar el medicamento que te digo, ¿ya? Porque Por ejemplo, ahorita no sé cuál es. está ahorita pendiente, por ejemplo, porque yo no me la puedo llevar a hacer las compras el día sábado porque Mm, yo me voy a ir a ver los recuerdos de mi papá, pero me voy al centro de Lima y con ella es ok, no, no hay difícil, forma. por lo que ella no hay forma. Pero yo le he dicho que no se preocupe porque cuando vayamos a hacer la impresión, ahí sí, porque es el negocio de mi sobrino, entonces la puedo llevar porque ahí sí está acá más cerquita, casi para la Avenida Argentina, entonces está en un centro comercial, entonces ahí puedo llevarla con la Perfecto. silla de ruedas, ¿no? Pero ahorita al centro de Lima no, porque para mí, para No, caminar, para no, buscar lo hay que que, quiero, cuando yo digo no. pasear, me refiero a pasear a la Sí, sí, playa, a pasear a algún lugar que esté sí, también abierto, esas cosas. Entonces, esa sí, sería la sí. recomendación. Y nada, con el medicamento le vamos a ayudar y poco a poco, porque ella tiene problemas de memoria y cada día va a estar preguntando. Entonces, ustedes tienen que ser fuertes Uh-huh. para que no les vea triste también a ustedes. ¿Sí, Sí, Iris? por ejemplo, y lo mejor, o sea, bueno, el deseo de mi papá fue cremación, entonces la urna de mi papá está en la casa. Oh, ya. Entonces, sí, y el otro día me dice, tráela acá a tu cuarto. Y yo le digo, no, pues es que acá en mi cuarto tendría que hacerle un sitio, ya en tu cuarto tiene su sitio, le digo. Ujú. Ya.
Entonces me dijo, hace un ratito antes que empezáramos la conversatorio, me dijo, ya, más tardecito vamos a ir a rezarle a tu papá. Ya le digo, más tardecito vamos y le rezamos a mi papá. O sea, ella hace las cosas que ella quiere, ¿no? Entonces, no le estamos obligando. Mi hermana la está llamando todos los días, conversa con ella todos los días. Su hermano también, el otro día he hablado con ella. Y es normal, ¿no? Yo sé, pero como yo le he dicho, ella va a ir al cuarto cuando ella ya se sienta preparada. Sí. Está bien, perfecto. Entonces, nada, nos veríamos en la consulta que tenemos, la fecha que sacaste, y ahí aumentamos el medicamento, ¿ya? Ok, Ahora, doctora, con las recomendaciones gracias. que te he dicho, Iris, un gusto escucharte y nuevamente mis condolencias para tu familia. Dale mis saludos Ok, a tu muy amable, Un gracias. abrazo. Siguiente pregunta. Sí. Mabel nos dice, buenas noches, tengo 42 años, mi diagnóstico es cefalia tensional crónica episódica, tomaba amitriptilina 25 gramos, pero lo dejé porque me daba mucho mareo. Descarté tumor y aneurisma con una resonancia, pero siguen constantes los dolores de cabeza por todos lados. ¿Qué tipo de deporte puedo practicar ya que muevo bruscamente la cabeza y me duele fuertemente? Ya. Bueno, primero, buenas noches. Primero, gracias por la pregunta. Y en realidad, cuando hay cefalea tensional, primero es confirmar de que efectivamente sea una cefalea tensional y no sea una migraña. Los criterios son distintos. Y una vez hecho el diagnóstico correcto, estas cefaleas crónicas, que ya se ha descartado que son primarias porque me dice que no hay nada en las imágenes, entonces se manejan teniendo en cuenta tres cosas. Uno, una buena terapia con preventivo. Si el dolor de cabeza es todos los días, se tiene que primero calmar el dolor. No podemos empezar a hacer actividad física si cada vez que nos movemos hay dolor. O sea, no hay forma. Entonces hay que calmar el dolor, y para esto, si la amitriptilina 25 miligramos es una dosis muy alta, 25 miligramos, pues posiblemente le va a generar mareo, sueño, quizás es menos la dosis, depende a su peso, a su talla, o si no, cambiar por otra. La amitriptilina es un medicamento que es bueno en algunos, pero hay muchas personas que no lo toleran porque les da sueño, les da mareos, les da problemas de memoria. Entonces, por ahí es rotar a otro preventivo que no necesariamente sea la amitriptilina. Una vez que se maneja con este medicamento, se controla el dolor, ya se puede iniciar la terapia no farmacológica, que está basada en 2 puntos para la cefalea tensional crónica. Una es la actividad física, el estilo de vida saludable, actividad física cardiovascular, correr, bailar, bicicleta, algo que haga, que aumente la frecuencia cardíaca, que se alimente también con evitando pues el exceso de grasas, el tratar de dormir las horas completas, de comer a sus horas. Muchas veces la cefalea tensional se acompaña de contracturas cervicales, también incluso nos ayuda a medicina física y rehabilitación, porque la cervicalgia, la contractura genera más dolor, entonces también nos ayudan. Y paralelamente, la cefalea tensional se asocia mucho a una personalidad distinta, a una personalidad más emocional, con mayor ansiedad. Las personas tienen a veces tendencia a cambiar de ánimo muy rápido, de la alegría a la tristeza, del odio al amor, son más irritables o más perfeccionistas, más emocionales. El hecho de tener dolor de cabeza todos los días, pues genera estos cambios. Entonces, se recomienda también la terapia cognitiva conductual. Esa es guiada por un psicólogo clínico. Entonces, son 3 cosas para su dolor de cabeza. El 40% la terapia cognitiva conductual, el 30% el estilo de vida saludable, que como pilar está ahí la actividad cardiovascular, y el otro 30% un buen preventivo. Si la amitriptilina le cayó mal, pues tenemos que rotar a otro, ¿ya? A otro medicamento tipo desvenlafaxina, etcétera. Eso se tendría que verificar de acuerdo a las comorbilidades que tenga. También a lo mejor tiene sobrepeso o tiene diabetes, tiene hipertensión, se tienen que descartar y tomar en cuenta esas cosas. Siguiente pregunta. Claro, doctora. Aquí Francisco Lizano nos dice, doctora Connie, ¿cuál es el riesgo que a un paciente de Parkinson le dé COVID y si los medicamentos se contraponen? Señor Francisco, qué gusto escucharlo. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, mire, en realidad el riesgo de que a una persona, se ha hecho varios estudios, recién hemos hecho una revisión incluso de esto, de que a una persona con Parkinson le dé COVID es igual que el resto de la población. Más bien,
Si usted me dice respecto a los medicamentos, si se puede cruzar con alguno, no, porque dentro de la medicación para el COVID lo que se da es paracetamol e hidratación, más nada. Por otro lado, lo que sí es que el tener Parkinson o tener otras enfermedades neurodegenerativas hace que aumenta el riesgo o genera de que el COVID pueda ser un poco más severo respecto a una persona que no tiene esas enfermedades. Pero el riesgo de contraerlo, cualquiera lo puede contraer. Los síntomas, sí, de todas maneras, posiblemente, pues alguien que tenga Parkinson puede que si le da COVID sea de modalidad moderada, severa, pero ahorita ya estamos con las vacunas, entonces ese riesgo ya por lo menos ha disminuido, así que no se preocupe por ese lado. ¿Ya? Y sus medicamentos no se van a contraponer a la enfermedad de Parkinson porque es el paracetamol. Toma levodopa, carbidopa, escitalopram o los medicamentos que tome no interfieren con este medicamento. Y la hidratación, más nada. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Acá Natalie Cos nos dice, buenas noches, doctora. ¿Podría decirme cuál sería el proceso y tratamiento para un paciente con inicios de Alzheimer? Él tiene 74 años y suele tener la sensación de ir a su casa estando allí. Y esto es al día más de 5 veces. Es muy pasivo y sobre todo suele sumirse y llorar cuando recuerda mucho el pasado. Está tomando complejos B6, B12 y vitaminas. Gracias. Bueno, en primer lugar, suspender las vitaminas, salvo que estos complejos le hayan agregado porque encontraron en algún dosaje en sangre deficiencia de vitaminas. De lo contrario, lo que se está generando es hipervitaminosis, que al inicio, como les dije hace un momento, se elimina por la orina, pero luego aumenta el riesgo para otras enfermedades. Entonces, no está bien. Si me dice cuál es el proceso o cuál es el camino para enfermedad de Alzheimer, si es que ya está comprobado que el diagnóstico sea Alzheimer, pues viene el tratamiento farmacológico, por ejemplo, con donepezilo, con ribastigmina, galantamina, depende el medicamento que pueda tolerar el paciente y se lo acompaña o se lo asocia, si está en un estadio moderado severo, a fármacos tipo memantina, por ejemplo. Ese es el tratamiento farmacológico. Pero además el 70% de la mejoría o de por lo menos mantenerlo estable y mantener la funcionalidad de retrasar el avance de la enfermedad es con rehabilitación de la memoria, que se hace previa evaluación neuropsicológica en neuropsicología y, por supuesto, la rehabilitación física dirigida para enfermedad de Alzheimer, que es distinta a la rehabilitación física a la que estamos acostumbrados a ir por un dolor, por otras enfermedades tipo, o por otras lesiones. Entonces, son esas cosas las que se tendría que hacer. Pero sí iniciaría algo, como les repito, es suspendiendo esas cantidad de complejos que las personas con Alzheimer o con demencia son adultos mayores, que de por sí tienen otras enfermedades, tienen hipertensión, tienen diabetes, o algunos no lo tienen, pero el medicarlos con pastillas, con vitaminas, cuando no tiene deficiencia de vitaminas, no es correcto, porque les recargamos por las puras. Y si es que tuviera la deficiencia, bueno, se le indica, pero también se tiene que buscar la causa, la razón por qué tiene esa deficiencia. Entonces los invito, aprovechando esta pregunta, a que por favor no se automediquen con vitaminas si es que no hay deficiencia, si es que, salvo que sean veganos, vegetarianos, que se hayan hecho alguna cirugía de estas por sobrepeso, en donde cortan un poco del tracto gastrointestinal, ahí sí, pero si no, no. Siguiente pregunta. Ok, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Marta Salas nos dice, buenas noches, en mi familia hay varios casos de Parkinson. La mayoría hemos iniciado a partir de los 50 años. En mi caso, ya tengo 17 años diagnosticada. Tomo levodopa, estoy controlada, pero mi consulta está si de la mano con neurología tengo que ver con urología, porque tengo afectados los músculos internos de la vejiga. Gracias por la pregunta y vamos a aprovechar para responderle acá a muchas personas que están con Parkinson y nos están escuchando, es que en realidad no solamente son medicamentos, bueno, si es que además en la familia hay más personas, si es un Parkinson que inicia de forma temprana, también está la asesoría genética en EDMECON y en el Hospital Carrión, en donde yo estoy trabajando también, pero si no en EDMECON podemos hacerle evaluación con el equipo de investigación que tenemos de forma gratuita a todos los familiares para que puedan acceder a una prueba
genética de Parkinson. Eso se manda la muestra de sangre a la Universidad de Miami, se lo analiza y si es que hay algún tema ahí genético, entonces vamos a poder quizás ayudarles con otra consulta de consejería genética que también se la brinda gratuita a través de este estudio de investigación. Si lo desean, pueden luego comunicarse por interno al teléfono ahí de EdmeCon. Eso es gratis. Ahora, para el tratamiento, si me dice que hay que ir al urólogo, en realidad, si tienen Parkinson, el Parkinson no solamente son medicamentos, también hay que reforzar con terapia. Y cuando yo digo terapia, no solamente la terapia física, sino hay terapia de la marcha, terapia ocupacional, terapia de vejiga, terapia de lenguaje. Hay muchos tipos de terapia para el Parkinson. Las personas con Parkinson llegan a tener muchas veces estos problemas y para eso se tiene que hacer al inicio rehabilitación incluso de cada una de estas, en estas áreas que yo les he dicho. Y paralelamente, cuando ya no hay mejoría con eso, pues también nos ayudamos de otras especialidades. El urología es una de las alternativas. A veces nosotros los neurólogos inicialmente tratamos de controlar también estos problemas con otros medicamentos que le agregamos además del levodopa, además de los medicamentos clásicos para la enfermedad de Parkinson, también se agregan otros medicamentos, pero que quede claro que la enfermedad de Parkinson no solamente se maneja con pastillas, nos ayudan las pastillas sí, pero tiene que hacer las terapias y para la terapia incluso hay salivación a veces también que empieza a salir, la cialorrea que decimos, el estreñimiento, hay muchas cosas que se manejan con dieta, que se manejan con terapia física, tienen que hacer terapia física obligatoria, de manera obligatoria, ¿ok? Entonces, mi llamado es a que puedan quizás pasar también por terapia, puedan hacer la terapia de rehabilitación ahí en vejiga y aparte, pues si es que ya no hay mejoría con eso, se pueda realizar ya también paralelamente la cita con urología. Siguiente pregunta. Perfecto, doctora. Aquí Ángela Clay ha levantado la mano. ¿Qué tal, Ángela? Bienvenida. Puedes hacerle la consulta a la doctora. Tratemos de ser breves y directos con las preguntas para poder ayudar también a otras personas que están aquí en el chat. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muy buenas noches, doctora Connie. Quisiera hacerle una consulta. Yo en el 2018 tuve una caída del techo a una mesa mayólica, fue de 1,5 metros, pero no cayó mi espalda, sino mi cabeza, y perdí la memoria por 15 minutos. A consecuencia de eso, perdí la visión del ojo derecho por completo. Me operaron en el 2019 y recobré el 80% de la visión. En el ojo izquierdo me volvieron a hacer exámenes, pero por la pandemia se cortó todo. Ahora he ido el jueves y me han dicho que tengo un trauma craneal a consecuencia de esa caída y que voy a perder la visión por completo de los 2 ojos. Pero también he ido a, porque en el INO no hay neurólogos, y he ido a 2 neurólogos, pero me han mandado unos exámenes. Uno es potencial evocado visual, que es el mismo neurólogo, y mapeo cerebral. Y hay otro neurólogo que me ha enviado electroencefalograma digital y resonancia magnética del cerebro. Quisiera saber, por motivos económicos, cuál sería el más eficaz, el más completo para poderme realizar. Porque según me dicen que tengo que ver cómo está el trauma craneal, si tengo coágulos o qué es lo que tengo con el trauma. Muchísimas gracias por su respuesta. Ángela, en realidad, claro, si hay un accidente de un traumatismo, ya es un trauma craneal, hay un trauma. Las imágenes para ver la secuela del trauma son indicadas ahí nomás, en la etapa aguda, porque si es que hay alguna secuela, pues va tipo sangrado o algo, puede provocar la muerte incluso de forma aguda o subaguda, o a veces se puede esperar hasta máximo 4 o 6 meses, pero después de años ya no. Si ahora el tema de la visión, le están haciendo los estudios y quieren verificar, a lo mejor yo no entiendo bien por qué le pidieron un mapeo cerebral, por qué le pidieron electroencefalograma, están queriendo descartar una convulsión. En realidad, no me queda claro bien eso, porque esos 2 exámenes solamente se solicitan en esos casos, o a veces no. En realidad esa parte no está clara, yo me voy a abstener de hacer esos comentarios de cuando hay profesionales que solicitan mapeo cerebral a una persona
para descartar trauma. Eso no está correcto ni descrito en ninguna guía científica. Por otro lado, si le quieren hacer algún examen para mirar la secuela por el tema de su ojito, de pronto la resonancia sí, pero si es que es por convulsión, es distinto, ¿ya? El potencial evocado visual sí está bien, porque me imagino que quieren ver si hay daño en los nervios, a lo mejor en los nervios ópticos, querrán mirar si ha habido alguna lesión secundaria al trauma, pero de ahí el mapeo, el electroencefalograma, no. Yo no le recomendaría, pero sí habría que ver el caso de manera más específica, ¿sí? Y igual con la resonancia, pues si es que es la resonancia por este tema de que quieren ver si es que hay alguna cosa ahí en el ojito o resonancia de órbita, porque el problema me dice que está por ese lado, sí, pero de lo contrario creo que tiene que pedir un examen más completo, alguna opinión distinta, ¿ok? No haga gastos innecesarios haciéndose mapeos cerebrales. Doctorita, entonces la resonancia magnética no va ahorita. De pronto sí, lo que pasa es que habría que examinar, no le entiendo en realidad de manera tan clara la pregunta que usted me dice que está con riesgo a perder la visión, porque ha tenido un trauma, y le han pedido un mapeo cerebral. No, ese es un neurólogo, porque en el INO no hay neurólogo. Entonces me dijeron que vaya a un neurólogo para ver cómo está el trauma craneal. Entonces, la resonancia, pues bueno, por ahí sí, pero el mapeo cerebral yo no le encuentro fin, como le digo. La resonancia potencial evocado visual, sí, pero el mapeo cerebral, el electroencefalograma, al menos, salvo que usted en su consulta haya ampliado algunas otras cosas, en el examen físico que le han realizado han encontrado algunas cosas, pero de pronto, pues no, es como que no se recomienda, ¿ya? Su resonancia y mapeo, y potencial evocado, posiblemente sí, pero yo tampoco no me atrevo a decirle hágase uno sin haberle examinado, porque su caso es complejo, entonces sí habría que tomar en cuenta otros indicadores más, ¿ya? Muchísimas gracias, Dios la bendiga. De nada, Ángela. Siguiente consulta, por favor. Sí. Aquí Liliana Carrión también ha levantado la mano. ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a la doctora. Gracias. Doctora, buenas noches. Hola, mi Liliana. paciente tiene 77 años, es mi papá. A los 65 años le dio un derrame, ¿no? Actualmente él tiene vejiga neurogénica, sufre de calambres, a veces una tos que le viene, que lo ahoga, hipo y un hipo que a veces le dura días. Entonces nos dicen que todo esto es por sistema nervioso. Yo quisiera saber si desde el punto de vista neurológico hay algo más que podamos hacer por él. ¿Cuántos años me dijo que tiene? No le escuché la última parte, como que se me... 77 años. Ya. ¿Podría repetirlo, por favor? Porque se escuchó muy entrecortado. Tiene 77 años. ¿Ya? Y a los 65 le dio derrame. O sea, hace 12 años que le dio derrame, ¿no? Actualmente tiene vejiga neurogénica, que eso lo tiene en constantes infecciones urinarias, ¿no? Y otras molestias, calambres, una tos de momento así que lo ahoga, hipo, que a veces le dura 2 días, ¿no? Entonces, siempre que lo llevamos al médico, nos dicen que todo esto tiene que ver con el sistema nervioso. Yo quisiera saber si hay algo más, o sea, que podamos hacer por él, ¿no? Claro que sí. Sí, ya la escuché. Hace rato estaba como entrecortado. Gracias. Bueno, en realidad sí. No sé si está haciendo la rehabilitación, no sé si medicina física lo vio para ver el tema de la vejiga, que es el tratamiento, ellos son el pilar del tratamiento para esta parte. Paralelamente, también rehabilitación respiratoria. En realidad, el pilar aquí en una persona que tiene una secuela de un infarto cerebral es terapia física, pero también hay que saber hasta cuánto tiempo se va a hacer la terapia física. Eso lo define después de hacer un examen completo, un médico rehabilitador, y ver hasta dónde requiere ciertas cosas o no. Paralelamente, pues controlarle me imagino que estará recibiendo sus medicamentos para la secuela del infarto, tipo aspirina, torvastatina. Se debe haber estudiado las causas de este infarto. No sé si la causa pudo haber sido hipertensión, diabetes o a lo mejor arritmia cardíaca, las comorbilidades que puede tener como causantes de esto, pero sí se puede hacer por él, y si es que no están haciendo terapia, sería bueno que pasen una cita con un médico rehabilitador
para que le puedan hacer ayudar por este lado. Y ahí sí también yo creo que va a estar necesario con urología. Por supuesto, con neurología se tiene que hacer también una evaluación completa, pero arranquemos por ahí por medicina física, ¿ya? Muy bien, doctora, muchas gracias. De nada, Liliana. Siguiente. Sí, acá Jason pregunta, hola doctora, buenas noches, ¿cómo puedo actuar ante una persona que tiene Alzheimer? En realidad, para una persona que tiene Alzheimer, primero, una de las cosas que siempre recomendamos es darles mucho cariño, mucho amor. ¿Por qué? Porque ellos pueden olvidar las cosas, pero algo que no olvidan y que siempre van a reconocer es los gestos que nosotros tenemos hacia ellos, que puede ser la indiferencia, la cólera, el maltrato o el amor y el buen trato. Esa es una de las cosas que tenemos que cuando estemos enfrentando a alguien. Otra de las cosas es tener en cuenta que una persona con Alzheimer, incluso al cuidador que lo ve todos los días, al hijo que más lo cuida, al hijo que más está pendiente de ella, en algún momento se puede confundir, puede desconocerlo o incluso le puede tratar mal y le puede decir, ¿sabes qué? Tú no eres mi hijo tiene 10 años o me robaste o me estás maltratando, aunque no haya sido así. Entonces, lo que hay que hacer ahí es que decirle, no, yo sí soy tu hijo, yo no te robé. No, lo que hay que hacer es tratar de que se calme, seguirle la corriente y no luchar con esa persona, no intentar en ese momento pelear con ellos. A veces me dicen, doctora, mi mamá me ha dicho que no soy su hijo y que le robé y se pusieron a discutir el hijo que está sano o la hija que está sana con una persona con Alzheimer. Eso no puede ser posible porque la persona con Alzheimer habla desde la enfermedad. En realidad no se dan cuenta de muchas cosas de lo que ellos hablan. Tienen sus momentos de lucidez, sí, que es parte de la enfermedad también, pero la mayoría de veces cuando tienen estas conductas de agresividad es porque ellos, o sea, en realidad no están siendo conscientes de eso. O a veces tienen conductas de agresividad porque quieren ir a visitar a su mamá que falleció hace no sé cuántos años y para ellos no falleció, está viva. Y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche o a cualquier momento quieren salir a visitarla. Entonces lo que hay que hacer ahí es seguir la corriente. Si a las 8 de la noche quiere ir a visitar a fulanito y está afuera, pues a veces me dicen, doctora, quizás una pastilla para que se calme. No, la solución no es darle una pastilla. La solución inicialmente es tratarle de solucionar y decirle, ok, mami, te pones la ropa, te cambiamos y nos vamos. Se necesita mucha energía para poder cuidarlos a ellos, pero esa es de manera general las formas quizás no puedo ampliarme más ahorita porque sé que hay bastantes preguntas ahí, entonces trato de responderlas de manera lo más corto posible. Ojalá le haya podido ayudar. Siguiente pregunta. Sí, doctora. Elmer nos dice, buenas noches, doctora. Un adulto mayor con principios de Alzheimer, mientras avanza esa enfermedad, ¿tiende el adulto a ser agresivo? Y si hay terapias o medicamentos para poder calmar sus reacciones. Gracias. Sí, en realidad puede pasar o que sea agresivo o simplemente que se calme. O sea, existen las dos opciones. Muchas veces depende del carácter pre-enfermedad, prediagnóstico. Hay personas que antes del diagnóstico han tenido un carácter muy fuerte, entonces cuando les dan la enfermedad, pues puede empeorar este carácter y pueden ser más agresivos, o algunos pasa lo contrario. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a medida que va pasando la enfermedad. Hay medicamentos para esto, sí, pero antes de probar los medicamentos para controlar la conducta, tenemos que darle los medicamentos sintomáticos. Entre ellos, por ejemplo, si ya es Alzheimer, la memantina les controla muy bien la conducta, juntos con el donepezilo. Ahorita hay fármacos que traen los dos medicamentos en uno, que son duales, porque a veces los pacientes no quieren tomar tampoco pastillas, entonces se les puede dar estos medicamentos, algunos vienen en grajeas, vienen en parches, se le da. Si con ese tratamiento sintomático para la enfermedad la conducta continúa agresiva, ya se hizo toda la parte no farmacológica también, ya tenemos que usar otros medicamentos que se llaman neurolépticos, tipo risperidona, quetiapina, etcétera, pero antes de ello, pues hay que luchar por todo lo demás, porque esos medicamentos neurolépticos, si bien es cierto, controlan esta conducta, pero generan efectos pues también como el avance de la enfermedad más rápido, a veces algunos efectos cardíacos que los podemos controlar indicándoles quizás un electrocardiograma o algún examen antes de indicarles el inicio del medicamento, y también pues muchas veces los sedan, les da sueño y eso puede aumentar el riesgo de caídas. Entonces ahí tenemos que
varias cosas, pero antes de darle esas pastillas, esos medicamentos, como les digo, sus tratamientos sintomáticos per se que son indicados para esta enfermedad. Siguiente pregunta. Claro, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que estás levantando la mano. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta de forma puntual a la doctora Connie. Bienvenido. Doctora Connie, buenas noches. Habla la hermana de James. Es lo que pasa es, mira, a mí me han diagnosticado, yo estuve haciendo un tratamiento de infertilidad. En el momento del tratamiento de infertilidad me detectaron 2 tumores en la cabeza. Y a raíz de eso, cada vez que yo me preocupo o me siento tensionada, en el lado de la nuca me siento como ardor así en la cabeza. Y como que me mareo. ¿Eso es algún tratamiento por hacer? No sé en qué consultorio podría hacerlo. ¿Me podría sugerir, por favor? Si me dice que le han diagnosticado 2 tumores, ese ha sido el diagnóstico, escuché bien, señora, escuché que son 2 tumores en la cabeza. Sí, 2, en el lado izquierdo y en la nuca. Bueno, eso hay que estudiarlo, porque si es un dolor y si son molestias por 2 tumores, hay que ver de qué se trata. Eso sí se necesita ver inicialmente con neurocirugía, si son diagnósticos de tumores. Eso es algo grave, no podemos esperar que con una pastilla nos pase una molestia que nos están generando 2 tumores dentro del cerebro, salvo que usted esté confundiendo y no sean 2 tumores, sino 2 quistes subaracnoideos, que son 2 cosas totalmente distintas y que son hallazgos que pueden estar en el cerebro. Pero sí es importante, si es que son tumores, así urgente, ahorita, mañana mismo, a primera hora, pasar cita con un neurocirujano y que le hagan unos análisis más completos, tipo resonancia con contraste, con espectroscopía. ¿Ya? Eso sí es un signo de alarma, el tener ese diagnóstico, ¿ok? Doctora, otra consulta afuera. No sé si usted me puede sugerir su consultorio para poder ir, porque yo estuve yendo al Mogrovejo. Ya, bueno, lo puede pedir ahí por interno a los chicos de EDME con que la contacten, ellos le pueden dar ahí las indicaciones, ¿ok? Sí, claro. Puedes escribirnos, te recomendamos escribirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Edmecon Educación Médica Continua. Ahí te estaremos contestando, brindándote los números, brindándote incluso los horarios en que puedes encontrar a la doctora Connie para poder sacar cita con ella. Listo. Ya, gracias, doctora. De nada, para servirle. Siguiente pregunta. Sí, doctora. Aquí Daniela Quintana nos dice, buenas noches, tengo un paciente de 50 años, hace meses atrás ella tenía mareos fuertes y cuando se acostaba sentía que eran demasiado fuertes los mareos. Hoy en día ella duerme en una silla semisentada porque no puede acostarse. ¿Es normal eso? Ya tuvo tomografía y análisis y no sale nada. ¿A qué se debe? Ya, sí, en realidad los mareos inicialmente no los ve el neurólogo, mucho más cuando son mareos que se desencadenan cuando la persona cambia de posición la cabeza, o sea, que genera que no se pueda, que cuando se acuesta se levanta y se maree, si se agacha, se marea. Esos mareos son inicialmente o deben ser inicialmente evaluados por otorrinolaringología. En nuestros oídos tenemos unos cristales en estas partes que se llaman otolitos. Esos están dentro del líquido endolinfático. Cuando por alguna razón salen de su lugar, pues generan que cuando nosotros cambiamos de posición nuestra cabeza, empiecen los mareos. Y muchas veces la persona tiene que estar ahí quietecita porque si no se marea. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento no, o la prescripción, lo que se indica no es mandarlo a resonancia ni a tomografía, porque eso no es el cerebro, eso es el oído. Si salió de su lugar estos cristales, el otorrino o el médico que ve vértigo, entrenado en esto, con unas maniobras, primero va a ubicar de cuál lado han salido los cristales y con unas maniobras, en cuestión de unos minutitos, va a reponer esos cristales, esos otolitos a su lugar y en la primera consulta se van mejor en un 75%, luego lo vuelven a citar y mejoran bastante. Se acompaña también de rehabilitación vestibular muchas veces cuando ya es crónico, sí, pero inicialmente se tiene que ver con un otorrino que maneje vértigo, porque hay muchos otorrinos que no manejan vértigo y pues me los mandan al neurólogo y están con las resonancias y tomografías y así. Para calmar los síntomas, sí hay medicamentos que les aconsejamos tipo betahistina, dimenhidrinato, etcétera, pero se tiene que no solamente dar un sintomático, sino tratar la causa, porque esto es discapacitante, es muy, muy feo, pues no poder acostarse, o cuando se levantan, que todo esto
genere mareos. Entonces, la recomiendo que puedas pedir con un otorrino que pueda haber vértigo, ¿ya? Siguiente pregunta, por favor, Ariana. Sí, de hecho, aquí Marcos Sergio Mejía nos escribe desde la transmisión en vivo en Facebook. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por sintonizarnos. Él dice: doctora, buenas noches. Tengo 51 años y 6 años con Parkinson, rigidez y lentitud. Cero temblor. ¿Qué puede recomendar? Tomo media pastilla cada 3 horas con muncuna y hago rutina de ejercicios, pero hay una hora que es más crítico entre las 5 a las 6 de la tarde. En realidad, a veces, bueno, la levodopa, los medicamentos, a medida que pasan los años, siempre se ha descrito 5 años hasta 7 años de periodo de luna de miel o de periodo primaveral, es decir, donde son mucho más efectivos. Luego llega un momento en que ya no son tan efectivos y a veces incluso generan efectos adversos, que se llama síndrome de disregulación dopaminérgica, generan disquinesias, esos movimientos medio raros, y encima ya no ayudan mucho. La persona, así como nos comentan, se siente que se termina rápido la pastilla y ya no hay el efecto que se desea. A veces se puede agregar otro fármaco que se llama levo, y eso hace que la levodopa carbidopa o la levodopa benseracida prolongue un poco más, por más tiempo, el efecto para luchar contra esto. Pero si no, pues ya es momento a veces, en estos casos, según cómo se encuentre, de plantear el tratamiento, el segundo paso en esta enfermedad, que es ya el tratamiento quirúrgico. Hay una cirugía que se llama cirugía de estimulación cerebral profunda, el DBS, que previa evaluación, cuando ya estamos en esta época en que se está dando el medicamento cada 2 horas, cada 3 horas, y ya no llega, se necesita cada vez agregar más dosis y más dosis, ahí ya es necesario plantearnos el DBS. Para eso no son tampoco todos los pacientes candidatos a esto. Hay que ver si es que no tiene problemas de lenguaje, si es que la memoria está bien, y haciéndole un test que se llama UPDRS después de darle la levodopa, si mejora por lo menos un 30%, podemos plantearlo el DBS, que lo realiza un neurocirujano especialista, no cualquier neurocirujano, alguien que se entrenó específicamente en aplicar el DBS en estas personas con la enfermedad de Parkinson. Siguiente pregunta. Perfecto, doctora. Aquí hay una pregunta que es de, a ver, déjenme, Andrés Albay. Él dice: doctora Connie, buenas noches, paciente de 45 años, mujer, fue operada hace 2 meses de hipertrofia de los cornetes. Pasado el postoperatorio, a la fecha presenta adormecimiento en las 4 extremidades, debilidad en fuerza muscular, dificultad en el equilibrio. ¿Es posible que sea este problema por anestesia? Estamos hablando de una especie de polineuropatía. Gracias por su respuesta. Ariana, esta pregunta está en el Facebook, o en dónde está para poder leerla, porque fue un poquito larguita, sí, y no te seguí. Está aquí en el chat, doctora. Se la repito, él habla que tiene una paciente de 45 años, es mujer, fue operada hace 2 meses de hipertrofia. Esta hipertrofia de los cornetes. Él comenta que pasado el posoperatorio y a la fecha, esta paciente presenta adormecimiento en las 4 extremidades, debilidad en lo que es fuerza muscular y tiene también dificultad en el equilibrio. Quiere saber si es posible que este problema sea por la anestesia o están hablando de una especie de polineuropatía. Sí, bueno, habría que examinarla para ver a lo mejor si los reflejos están disminuidos, si la sensibilidad está disminuida, depende, no sé cuándo fue, hace cuánto tiempo fue la cirugía, para poder decir que esto se deba por la anestesia. Si es que ya ha sido mucho tiempo, no lo creo, ya, si es que es postoperatorio inmediato, 2, 3 días, de pronto sí, pero un poco alejado. Y si es que ya es más tiempo y se persiste con ese adormecimiento, pues, y encontramos además, dice, debilidad en la fuerza muscular, yo creo que hay que examinar para mirar reflejos, mirar si hay atrofia, y podría ser necesario un examen que se llama electromiografía para descartar si efectivamente estamos ante una polineuropatía. Se llama electromiografía más velocidad de conducción nerviosa. Y con eso, pues, poder nosotros empezar todo un plan de trabajo para ver cuál es la causa, pero es obligatorio hacer el examen físico, ver los reflejos, ver atrofia, ver otras cosas más, ¿sí? Les invito para que puedan, de todas maneras, pasar por neurología en alguno de los lugares que les quede más cercano, si es que no están en Perú. Continuemos.
Perfecto, muchísimas gracias por participar y muchas gracias por la respuesta, doctora. Acá Luzmeri nos dice, hola doctora, buenas noches, gracias por estas charlas. Saludos desde Tumbes, Aguas Verdes. Tengo mi niño con parálisis cerebral infantil de 5 años. En estos meses está convulsionando más seguido. Es lo único que nos indica. No sé si por ahí de repente necesita alguna recomendación o sugerencia con su niño. Sí, bueno, no veo niños, como les digo, pero igual la epilepsia es un tema muy general que podemos ayudarle. Si es que está convulsionando, en realidad cuando una persona tiene diagnóstico de epilepsia, no debería convulsionar. Tienen que estar controladas las crisis. Si es que estas convulsiones son seguidas, daña nuestro cerebro y lo que hay que hacer es optimizar el tratamiento antiepiléptico. Si ya se llegó a la dosis máxima con una sola pastilla y la persona sigue convulsionando, se tiene que agregar incluso un segundo antiepiléptico que sea un buen amigo de esta primera pastilla para que se controle y si no buscar otras opciones. En la epilepsia no solamente hay fármacos, también hay cirugía de epilepsia según el tipo y la causa de la epilepsia. Ojo, entonces es importante, al menos si es un niño de 5 años, hay que cuidar ese cerebro, hay que optimizar, por favor, su tratamiento, a darle a dosis completas y si no agregar otro fármaco más y si no ver otro tipo de opciones que se puedan realizar. Siguiente pregunta. Perfecto, doctora. Aquí a través de Facebook también Ana Cortés nos dice, una persona de 71 años que tenga dificultad para hablar, no puede terminar una oración, confunde las palabras o tartamudea, ¿puede ser un problema neurológico? Sí, habría que examinarlo. De todas maneras, cuando hay estos problemas en tartamudeo y eso sí tenemos que examinar y hacer otras evaluaciones. Perfecto, doctora. Otra pregunta también de Facebook, muchas gracias por sintonizarnos, es de Janet Criollo. Ella dice, buenas noches, doctora. Quisiera saber por qué mi mamá no puede dormir, sufre de insomnio y cuáles son las causas y qué tipo de examen se tendría que realizar. Ya, bueno, cuando hay insomnio, primero hay que ver si es que el insomnio es enfermedad o es síntoma de una enfermedad más grande. Para ver eso, pues pedimos algunos exámenes en la primera consulta, descartar que no haya deficiencia de sustancias químicas, como por ejemplo ahí sí vendría, pero descartarlo en sangre, no darle magnesio, descartar deficiencia de magnesio, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, problema en tiroides, debut de alguna otra enfermedad. Entonces se hace un paquete completo de exámenes para descartar previo examen físico también. Si todo esto sale normal, paralelamente también hay que ver la parte emocional. Muchas veces es estrés, ansiedad, lo que genera que la persona no esté durmiendo bien. Y una vez que tengamos esto, que tengamos todo ya listo, podemos definir si es que este insomnio es parte de una enfermedad más grande o a lo mejor es un síntoma de otra enfermedad o a lo mejor es una enfermedad propia. En estos casos, recién vamos a poder iniciar el tratamiento. Algo básico para las personas con insomnio es hacer terapia, higiene del sueño. La higiene del sueño, de formas generales, es tratar de tener una hora definida para acostarse y levantarse también a la misma hora. Si se acuesta a las 10:15 ya debe estar dormido. Si es que no se logra dormir y si ya pasó 15 minutos o media hora, no se debe quedar en la cama, debe salir de la habitación a otro espacio para poder hacer alguna actividad que en ese momento le provoque hacer y regresar a la cama cuando tiene sueño. Si regresó a la cama a las 3 de la mañana y su hábito es despertarse a las 6 y es domingo, igual se tiene que despertar a las 6. ¿Para qué? Para que la arquitectura del sueño y el cerebro aprenda y se adapte a esos horarios. En las mañanas de actividad física para mejorar la cantidad de melatonina, evitar las siestas al inicio durante el día. ¿Para qué? Para que en la noche el cerebro pues llegue nuevamente con ganas de dormir. Esa es higiene del sueño. Paralelamente, tratar de, si encontramos la causa, pues dar el tratamiento adecuado y está no indicado el alprazolam para dormir, que quede claro, el alprazolam es para la ansiedad, el clonazepam es para la ansiedad, ¿ok? Entonces hay que ver ahí esas causas. Entonces, iniciaríamos con un paquete de exámenes en sangre, previa evaluación física. Siguiente pregunta. Perfecto, doctora. Acá es una pregunta que en realidad es un paréntesis. Jason dice, doctora, ¿el Hospital Carrión es estatal o particular? Quiero sacar una consulta en el Hospital Carrión, urgente. El Hospital Carrión es hospital estatal. Para que saquen consulta ahí, lo hacen a través de un número de teléfono WhatsApp, no escriben y bueno, les envían un link para que puedan hacer todo su procedimiento, pero es estatal.
Siguiente pregunta, por favor. Vanessa dice, buenas noches, mi mamá tiene parkinsonismo y está teniendo problemas para dormir. Ella toma alprazolam y complementa más tarde con Dormex de 7.5, pero a veces ni con eso puede conciliar el sueño. ¿La serotonina puede ayudar o puede reemplazar algún medicamento? Gracias por su respuesta. Entonces, en realidad ahí está tomando, por ejemplo, alprazolam, pero no creo que tome por el sueño. El efecto adverso de sueño debe ser más bien por la ansiedad. A veces el Dormex se puede reemplazar por otro hipnótico, y si no, cuando hablamos de serotonina, es el manejo, normalmente la deficiencia de serotonina se ve en la depresión y ansiedad. Se lo indica cuando se encuentran síntomas de ansiedad, cuando se encuentran síntomas de depresión, no necesariamente para que duerma mejor. Entonces ahí sí que habría que evaluar qué otros fármacos más está recibiendo. O sea, no es una decisión que podemos tomarlo para reemplazar a uno u otro fármaco. A veces no reemplaza, sino se agrega a la medicación que ya viene recibiendo, ¿ya? Y si no está durmiendo, a veces lo que pasa es que en el parkinsonismo, lamentablemente, yo prefiero que hacer el diagnóstico de Parkinson y no de parkinsonismo, porque el parkinsonismo es muy difícil de manejar, a veces nos quedamos cortos con los fármacos, el insomnio es muy, muy difícil de manejarlo en ellos, pero bueno, tenemos que de una u otra manera ayudarnos de todo lo que está a nuestro alcance, hasta ayudarnos de la parte no farmacológica, evitar que tome café en las noches, ayudarnos de alguna sustancia que pueda ayudarle a dormir, hasta de estos tipos de té tipo valeriana, etcétera, para poder ayudarla. Si es que a lo mejor está con ansiedad, sí se puede agregar la serotonina, que viene en fármacos tipo sertralina, escitalopram, etcétera. Se tendría que ver para mirar cuál es el más adecuado de acuerdo a su edad y el resto de tipo de medicamentos que esté tomando, ¿sí? Siguiente pregunta, por favor. Aquí nos preguntan, hola doctora Connie, ¿hay contraindicación, en algunas personas que no deba realizarse el examen para descartar la neuropatía, daño de nervios? Gracias por su respuesta. Contraindicación no, salvo que sea una persona que está a lo mejor edematizada, es decir, que las piernas o los brazos, la extremidad de donde van a hacer la electromiografía está súper hinchada, pues ahí no va a entrar la aguja, ¿no? O si tienen problema de plaqueta, las plaquetas están disminuidas, a veces, si es que está tomando anticoagulantes, pero son contraindicaciones relativas que hablándolo y conversándolo con el médico que realiza este examen, que generalmente es un neurofisiólogo, se pueden solucionar. Siguiente pregunta. Sí, doctora. De hecho, sabemos que usted no toca niños, pero de repente le puede recomendar a algún especialista, a Sandy. Ella dice, buenas noches, tengo mi niño de 8 años. Él controló esfínteres a los 6 años. Ahora él se ha empezado a orinar de nuevo. No entiendo por qué se está volviendo a orinar. No sé a qué se debe. Él tiene retardo mental leve. Aún él no habla. Ok. Sí, en realidad estos niños a veces... Ya, el término retardo mental ya no lo usamos porque no nos suena tan bonito, se llama, bueno, tiene discapacidad o retraso en el desarrollo, mejor dicho, ¿ya? Puede generar estos problemas. Si hay retraso en el desarrollo en la parte motora, en la parte física, también en la parte del desarrollo cognitivo, entonces se pueden presentar muy a menudo problemas para controlar esfínteres, a veces problemas de conducta, retrasan en el habla, se retrasan para caminar, etcétera. Entonces, sí sería bueno que que lo vean neuropediatría, ¿ya? Para poder ayudarla, también instaurar si que tiene el antecedente de retraso en el desarrollo o de discapacidad intelectual, con terapia. Debería estar instaurada todas sus terapias, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia de la marcha. Ellos, sabes, terapia física, a veces son hipotónicos, es decir, como que son más flácidos sus huesos, sus musculitos, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, entonces también se ayudan de la terapia física. Entonces sí la recomiendo ahí de todas maneras, que pasar por neuropediatría. Perfecto, doctora. Aquí una última consulta que está en el chat y es de Mina. Ella dice, doctora, buenas noches. Mi paciente de 66 años tiene demencia frontotemporal y más tiene problemas con su conducta. A veces es algo furiosa, se molesta, le hablo claro y firme y luego se da cuenta y se arrepiente. Es lo que ella indica en el chat.
Sí, mira, en realidad las personas con el diagnóstico de la demencia frontotemporal es uno de los diagnósticos, felizmente no tan frecuente, aunque cada vez vemos más casos. Y sí, ellos, no, el problema de memoria al inicio no se le nota, pero sí empiezan con problemas de conducta, de agresividad, problemas de a veces falta de inhibición, de mucha irritabilidad y como dices ahí, o sea, simplemente conducta. Lo que hay que manejar con algunos fármacos que son distintos a los fármacos que se da en la enfermedad de Alzheimer, unos medicamentos que ahí sí nos ponemos de acuerdo con la persona que preguntó hace un rato, que son para mejorar un poquito los niveles de serotonina, pero también de terapia conductual, ayuda mucho, terapia cognitiva conductual. Entonces, eso, hay otros medicamentos cuando ya no se controla la conducta con nada de estos fármacos más simples al inicio, tipo sertralina, citalopram, inhibidores de recaptación de serotonina, y podemos agregarle quizás algunos anticolinesterásicos, algún parche de ribastigmina, un donepezilo, etcétera, hasta una galantamina. Pero si es que ya no mejora con eso, sí tenemos que ayudarnos de otros tipos de medicamentos más complejos. Nos ayudamos también a veces para manejar los síntomas de conducta cuando son muy severos, también con psiquiatría y la terapia cognitiva conductual que no tiene que faltar, ¿ok? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. No sé si ahora Tomás Salazar, que está levantando la mano desde el inicio de la charla, se encuentra aquí presente para que pueda activar su audio y cerrar con broche de oro todas las consultas que hemos tenido el día de hoy. Tomás, ¿estás ahí? Yo creo que se quedó su manito ahí levantada. Más bien, ya antes de cerrar, la señora Ángela Clay, a ella siempre tuve su informado Arianita, yo también cada vez que ingreso a las charlas la veo, así que si bien es cierto su pregunta no se le puedo responder mucho porque yo considero que tiene que ser una pregunta, una consulta específicamente para ella. Entonces, como premio a su fidelidad hacia todas las charlas y a seguirnos siempre, Angelita, luego te conectas con las chicas de Edmecon, ahí al número de Edmecon, para que te podamos hacer una consulta virtual gratuita conmigo, ¿sí? Para poder ayudarte, porque hay varias cosas ahí que tendríamos que ayudarte. Ay, Dios la bendiga. Muchísimas gracias, doctorita. Ya lo Gracias. consulté ahí con administración de Edmecon, así que ellos también me han dado la autorización, así que bueno, pues ya luego ahí lo comentas para poder ayudarte, porque es muy, muy, muy amplio lo que me has comentado hace un rato. Hola, señor Tomás, ¿cómo está? Gracias. Qué gusto verle en la cámara. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta que quiera hacer, señor Tomás? ¿Ha escrito algo o si no, sí escribió? ¿Desea que le abran su micrófono? Es que no le estamos escuchando porque está en mute, señor Tomás. Ahora sí. Yo lo sé, yo conozco su caso, así que no hay problema, pero igual cualquier cosa usted puede enviar por escrito su pregunta y ahí le respondemos. Si es que ya se cierra el conversatorio, igual envíela, yo le voy a responder, ¿ya? Porque ya estamos bastante avanzados, pero igual envíela a los chicos y ya yo luego le hago ahí una respuesta, ¿ok? Le envío por WhatsApp. Ya. Ya, lo he enviado ahí. Entonces, ¿a dónde lo he enviado? Ellos me lo van a hacer llegar y yo le voy a responder también por ese medio a través de los chicos, ¿ok? Entonces, no se preocupe. Entonces, quedaría pendiente usted y la consulta gratuita para la señora Ángela. Veo una última pregunta, ya con eso creo que cerramos porque ya son como hora y media que hemos estado acá. De Facebook dice Janet Criollo, la prueba de sangre, la vitamina B12, ¿qué tan certera puede ser? Este es importante también que sepan, en realidad a veces uno va a cualquier laboratorio a hacerse una prueba de sangre, ¿no? Como aquí en uno me cobran 30 y en otro me cobran 5, me voy al de 5. Hay que tener cuidado en qué laboratorio nos hacemos las pruebas. Tiene que ser un laboratorio que tenga certificación internacional, porque a veces pues no sabemos si lo analiza nuestra sangre o el reactivo que están utilizando es el adecuado. Eso es por un lado. Y por otro lado, también a veces el dosaje de vitamina B12 no necesariamente puede ser tan fidedigno, y si nosotros tenemos duda y a lo mejor sale en
un déficit o un valor que está cercano al normal inferior para corroborar que efectivamente sea este valor el adecuado, se realiza un examen en sangre que se llama dosaje de ácido metilmalónico. Ese de ahí va a ser como que el gol estándar para ver si efectivamente la vitamina B12 está disminuida. Espero haber ayudado y aclarado con eso. Buenas noches. Sí, doctora, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos por haber participado. Hemos tenido realmente una gran cantidad de preguntas el día de hoy. Este conversatorio se ha extendido mucho. Estamos muy, muy agradecidos con cada uno de ustedes por su participación, porque esto queda 100% grabado a través de nuestras redes sociales en Facebook, y esto va a servir para más personas que por ahí no pudieron ingresar y que pueden tener las mismas dudas que ustedes han tenido el día de hoy. Por favor, compartamos este en vivo para que la información llegue a más personas y así entre todos nos demos una mano. Quiero también agradecer a la doctora Connie por la paciencia y por sobre todo la amabilidad en contestar cada una de las consultas que hemos tenido hoy. Reitero que hemos dejado por si en el caso de Ángela, muchísimas gracias. Hemos dejado aquí en este chat de Zoom los números para que puedas comunicarte y en general para que todos puedan comunicarse y conocer los horarios en que la doctora Connie tiene disponibilidad para poder tener citas con ustedes, o también en base a los consejos que la doctora Connie les ha dado, encontrar las distintas especialidades que tenemos aquí en Edmecon, que son varias y que estoy segura las van a poder atender muy, muy amablemente. Así que están todos invitados a escribirnos por esos números o también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Edmecon Educación Médica Continua, en Instagram como Edmecon Perú, y también estamos en otras plataformas como YouTube, donde van a encontrar todas nuestras charlas anteriores aquí alojadas para que no se pierdan ni una sola, y también nos van a encontrar en Spotify, que es una nueva plataforma de sonido, de audio. No tienen excusa para no poder llegar a la información, porque esta plataforma nos permite poder escuchar las charlas solo por audio, ya sea cuando están llevando a los hijos al colegio, algún familiar, en el carro, en la cocina, donde sea, pueden llegar a acceder a la información de forma muy sencilla. Ahora sí, doy cierre a esta sala agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes por participar. Recordemos que los números están aquí en el chat. Una vez que se cierre esta sala, automáticamente ya no van a aparecer los números, así que les doy este último aviso para que puedan ir y anotarlos rapidito. Y ahora los dejo con la doctora Connie. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias y los dejo con su despedida. Buenas noches. Gracias, Ariana, por las palabras de cierre, y bueno, gracias a ustedes una vez más por conectarse. Yo estoy gustosa de siempre que me inviten a hacer estos conversatorios, a acudir para poder resolverles algunas dudas. Si bien es cierto, hay algunas que no se pueden resolver al 100% porque sí necesitan examen físico, necesitan evaluación, pero por lo menos de manera general orientarles para que puedan tener un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y se pueda mejorar la calidad de vida. Les cuento que también ahora va a haber en Edmecon neurólogo que ve solamente epilepsia y neurólogos que ven solamente Parkinson. En neuróloga que ve solamente epilepsia va a estar la doctora Marlene Guamaní, que seguramente ya va a hacer algún conversatorio. Ella se ha formado y se ha entrenado solo en epilepsias, y en Parkinson, que ve solo Parkinson, tenemos también al doctor Nicanor Mori, que muchos de acá seguramente lo conocen, que también va a estar ahí en Edmecon. Entonces, tienen ahí todos esos especialistas. Una vez más, agradecerles a ustedes, y estoy dispuesta para que la siguiente vez que me inviten a hacer el conversatorio, los espero nuevamente con mucho gusto para poder conversar. Que tengan buena noche. Hasta luego.